Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 18 de mayo del 2021, aquí saliendo como siempre y de costumbre al aire por las 9:40 AM de amplitud modulada de radio Casa de la Cultura, y así como también en la retransmisión que nos hacen desde Argentina por la señal online de radio de los compañeros de la Conquista del Pan. Así que bueno, muchas gracias tanto a la gente de la radio CCE como de la Conquista del Pan por retransmitir nuestra señal de nuestro espacio de radiodifusión. Y bueno, también no se olviden que pueden sintonizarnos para ver y escucharnos por nuestro fanpage de Frecuencia Subversa Radio y en Facebook. Ahí salimos siempre en simultáneo por nuestra señal de Facebook Live, así como también en nuestra cuenta de YouTube. Si es que quieren revisar algún programa, ya saben, pueden irse a cualquiera de estas dos plataformas de Facebook o YouTube también, si es que bueno, desean repetirse algún programa. Hoy para este martes, bueno, hay algunos temas. La siguiente semana ya se posesiona el nuevo gobierno de manera oficial, ya con todos los protocolos, desde la Asamblea Nacional, como se la conoce aquí, o Cámara o Congreso, como se los conocen en otros países. Y bueno, eso por un lado, y bueno, continuamos todavía con este lamentable suceso de hechos dolorosos que ocurren en el hermano país de Colombia. Van ya más de 15, creo que ya perdí la cuenta, la verdad, pero bueno, aún consternados, impactados, asombrados, todos los adjetivos de ahí que se puedan juntar con lo que está ocurriendo allá en Colombia, en diferentes ciudades, especialmente en Cali, y en este último fin de semana también en Popayán, con lo que ha ocurrido por parte de este desmedido uso de la fuerza de la policía con los manifestantes y las manifestantes. También ha habido casos de violación, de abuso sexual por parte de los agentes de la policía contra una manifestante. Eso también ha dejado mucha indignación. Y bueno, y si no fuera poco, también desde la anterior semana se reactivó este conflicto armado, esta guerra santa que muchos también lo denominan allá en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, entre el polémico Estado de Israel y la población de Palestina, ¿no? Una guerra que parece no tener fin y que se caldeó mucho más la anterior semana. Y bueno, eso como que básicamente lo que vamos a hablar un poco. También lo que pasó el domingo, creo que fue, con el defensor del pueblo y el exministro de Salud. También vamos a dar un breve comentario sobre ello. Bueno, esas son como que las cosas que vamos a hablar para esta tarde. Y bueno, así que ya está ahí también Mateo, quien maneja ahí, se encarga de hacer de control master en este tiempo de pandemia. Así que bueno, ¿qué más, Mateo? ¿Cómo estás? Tal gente, amigos, amigas que sintonizan Frecuencia Subversa Radio en una emisión más, en este 6º año de transmisión ininterrumpida en este proyecto que ha formado parte de este escenario de medios libres, alternativos, comunitarios, autogestionarios, como se pueda interpretar. Lo importante es que estamos aquí, y sí, hoy 18 de mayo de 2021. Ayer fue el Día Internacional de estar en contra, de rechazar la homofobia, la transfobia, la bifobia, y por este motivo la próxima semana en nuestra siguiente emisión
estaremos con una invitada súper especial, con nuestra amiga Nua Fuentes, con quien estuvimos conversando justo el 19 de enero del año 2016. Ya ha pasado alrededor de 5 años y estaría bueno poder volver a encontrarnos con nuestra amiga Nua para conversar al respecto de estas temáticas importantes sobre cómo está la situación actual y contemporánea respecto a los temas de derechos trans, y desde ese sentido todo este tipo de atropellos que se dan de manera cotidiana y de muchos aspectos hacia este sector de la población. Estamos en nuestro programa número 16, ya son 16 programas en este año 2021 con Frecuencia Subversa Radio, y les contamos que estaremos participando también a finales de este mes en un nuevo cadenazo, en una nueva revuelta radial, esta vez organizada en contra del genocidio imperialista, colonialista, policial y estatal que se da en Abya Yala y Palestina, en Colombia y Palestina. Bueno, por ahí nos enlazamos también a las temáticas que hoy vamos a tratar, como ya lo dijo David, y es importante poder encontrar puntos de enlace, porque muchas veces se nos podrá presentar muy lejano el problema de Palestina. Sin embargo, verlo desde la cuestión de las luchas, de las reivindicaciones sociales, realmente estamos muy hermanados y hermanadas, así que nada, pues nuestro profundo abrazo, toda nuestra energía de solidaridad acá desde el territorio ecuatoriano, desde Quito, hasta todos los territorios donde se encuentre la gente en resistencia, en pie de lucha. Y bueno, mencionar que el viernes pasado de este mes se dio una manifestación en los exteriores de la Embajada de Israel en Quito. La ciudad de Quito se suma también a ese rechazo global contra la avanzada genocida que el Estado de Israel impone sobre el territorio palestino. Nada, David, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué nos dices? Te paso la palabra. Sí, realmente un conflicto ahí medio complejo, ¿no? Donde se inmiscuyen elementos ahí medio religiosos, políticos, desde que vienen desde muchos siglos atrás, ¿no? Pero que se desató finalmente por esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de esta nueva forma de ver las cosas por parte de cierta élite judía especialmente, ¿no? De esto llamado el sionismo, ¿no? De apoderarse de esta zona, de esta zona de la Franja de Gaza por motivos religiosos, ¿no? Según ellos, porque obedece pues a la palabra de Dios, y es como que una cuestión divina que se debe cumplir, ¿no? Y fue un proyecto como que después fue legitimado por las organizaciones internacionales como la Liga de las Naciones, o lo que llegaría a ser finalmente la ONU. Y bueno, de la nada como que surgió este estado, que es un estado joven prácticamente, surgido allá por los años 40 o 50, ya voy a ver el dato, y bueno, y desde ahí comienza este conflicto, ¿no? Se asentaron donde ya habían otros pueblos, donde ya habían otras culturas, donde estaba Palestina, y bueno, desde ahí viene dándose este conflicto que parece interminable, ¿no? Lleno de intolerancia entre tanto palestinos como judíos y así, ¿no? Entonces, como que sí es algo que ha llamado realmente la atención en estos últimos años, ¿no? Ante el callar de varias autoridades, de varios organismos internacionales. Incluso el expresidente de Estados Unidos declaró pues como capital oficial de Israel a Jerusalén, ¿no? Y esto creo que encendió más los ánimos, especialmente del lado palestino. Bueno, porque bueno, Jerusalén también termina siendo el punto clave del conflicto, ¿no? Y bueno, No, y lamentablemente, además mencionar dale. que una de las colonias establecidas en estos territorios ocupados por los israelitas, por el Estado israelita en Palestina, se llama Donald Trump, ¿no? O sea, es un apoyo total. Y para ahí, por enlazar, por ver cómo estas problemáticas tienen la relación, te dejo el dato también que por ahí desde la cuenta de Twitter, que es uno de los espacios favoritos del expresidente colombiano
Álvaro Uribe Vélez, él también ha mencionado su apoyo total e incondicional a ese Estado israelí genocida que está en esa avanzada, ¿no? No es de sorprenderse, pero sin embargo, Sí, sí es sorpresivo ver como con la cara dura con la que lo dicen, ¿no? Lo apoyan. bueno, es que se da por muchas cosas, ¿no? Israel ha tenido una influencia fuertísima en esta parte del mundo, desde diferentes frentes, desde el frente económico, varias personas provenientes de aquel lugar tienen aquí varias franquicias, empresas, compañías multinacionales, y también, y sobre todo creo que esto es lo más importante, Israel ha sido un gran influyente en la cuestión militar, ¿no? De países como Ecuador. O sea, la preparación que han recibido las Fuerzas Armadas, incluso equipamiento, viene directamente de Israel. Y por eso uno también entiende por qué Ecuador a veces o países como Ecuador, Colombia y similares tratan de no meterse mucho en el tema, ¿no? Porque realmente, a pesar de ser un país pequeño del porte de, ¿qué será?, de la provincia del Guayas, de menos también, es una potencia realmente científica, es una potencia militar, sobre todo, y bueno, entonces vemos que el apoyo que ha dado a estos países tampoco es ya gratis, ¿no? Y es justamente cuando pasan conflictos como este, donde necesita el apoyo internacional, y que bueno, y vemos que lo está consiguiendo, ¿no? Ante el callar, ante el silencio de varios actores, ¿no? Que se hacen llamar defensores de la democracia y tal cual, ¿no? También veía, por ejemplo, cómo incluso Israel termina siendo influyente en cuestiones como el cine, ¿no? En Hollywood. Veía ahí, por ejemplo, esta actriz que es muy reconocida que hizo este papel de la Mujer Maravilla, a Gal Gadot, ¿no? Que mostraba que es proveniente de ahí, que fue parte del ejército y mostraba su apoyo, ¿no? Y recibió igual el repudio en redes sociales, y en cambio había otra actriz que se llama Natalie Portman, que también es israelí, pero que sin embargo es alguien que mejor cuestiona, ¿no? Y bueno, ahí también se ha armado el quilombo, ¿no? O sea, es un conflicto realmente que ha acaparado a distintas esferas, ¿no? O sea, ahorita les acabo de comentar esta cuestión de estas actrices reconocidas en el mundo del cine, y también, o sea, la influencia que han tenido desde un sentido geopolítico, si se lo podría decir, sobre países como estos, ¿no? En los denominados países en vías del desarrollo. Así que es muy complejo, ¿no? O sea, y más aún, como digo, ¿no? Por esta cuestión de ser una potencia a pesar de ser un país tan pequeño. Y recordemos, por ejemplo, también que, antes de darte la palabra, que Israel es uno de los primeros países que ya ha vacunado prácticamente a toda su población, ¿no? Y la crítica que se le hacía a Israel era de que si quería realmente contribuir a que el virus, a que el coronavirus de alguna manera se detenga, se mitigue, era también brindar esas dosis que se elaboraron ahí a la gente de Palestina, y que eso sí realmente sería un éxito al final, ¿no? Que toda la gente de esa zona puede estar inmunizada totalmente, y que ya sería un gran paso. Pero bueno, vemos que no ha sido así, y ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho a ese país. Sí, realmente el interés es económico, no creo que el interés sea por proteger o precautelar la humanidad, especialmente en esos espacios tan compartidos que de una esquina a la otra, la dispersión del territorio palestino ahora está atomizado, casi desperdigado en todo el territorio que Israel ha ido poco a poco por ahí ganando, ¿no? Y es claro, por ahí en los años 50, como tú decías, David, donde se da esta legitimidad después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba revisando ahí a la historiadora Diana Uribe, que comentaba que se da porque el Reino Unido tiene el control de ese territorio a partir de esas desmembraciones territoriales, y es Reino Unido quien en papel en este momento de búsqueda de territorio nacional, les otorga, les facilita a Israel esa posibilidad de establecerse en ese espacio, que como tú dices, se convierte también en una guerra santa, porque Israel reclama esa tierra como la tierra prometida. ¿Cómo será el término? Sin embargo, es por
por la deuda, la herencia histórica de decir que en Jerusalén Jesús y tales, pero bueno, recordemos que hay otras religiones que también pelean por lo mismo, de la misma religión cristiana. Entonces en ese sentido Los árabes. está bastante como difícil esa situación, esa circunstancia. Por ahí hay algunos memes que dicen, bueno, si Estados Unidos apoya tanto a Israel, pues que le dé una parte de ese territorio al Estado israelita. Bueno, yo no sé, tal vez los estadounidenses estén muy contentos de eso, pero sin embargo, esa pelea también es por esa identidad como religiosa nacional que se oculta desde ahí. Y bueno, para complementar un poco lo que decías, claro, hay una influencia fuertísima, ¿no? Aquí hay una universidad, me parece que se llama Israel, institutos, escuelas, colegios, hasta empresas de seguridad creo que utilizan ese nombre, esa simbología, bueno, como un sinónimo ahí de éxito, por ahí como que hay una gran asociación de la gente judía, ¿no? Con lo que se debería entender como el sionismo, que es aquel gran grupo de poder que ostenta y controla y que monopoliza y hegemoniza todas las cosas, ¿no? Todos los aspectos económicos de distintos lugares. Y bueno, un poco ahí para hacer un poco más entretenida la conversación al respecto a esto, y antes de pasar al primer corte musical, que justo vamos a escuchar algo sobre Palestina, ¿qué opinas tú, David? O sea, de esa influencia también como psíquica, subconsciente, silenciosa, que se da de parte de Israel hacia Latinoamérica y el mundo, tanto que Delfín Quispe, que ahora es un dirigente casi que antiderecha y bueno, muy popular y muy del lado social, en su momento hizo su canción solidarizándose con Tel Aviv y diciendo que pobrecito Israel, en tus tierras bailaré, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, creo que es por la cuestión mediática también, ¿no? Como lo dije, por el cine, los medios de comunicación y que se acompañan también de la cuestión de la religiosidad también, ¿no? Como tú lo decías, como esta nota de la cuestión ¿cómo era? De la tierra prometida, ya me olvidé lo que iba a decir, pero bueno, o sea, de una cuestión divina, ¿no? O sea, porque ponte en el boom de los 70 creo que era que salieron, pues, comenzaron a salir estas magníficas, digo magníficas porque, bueno, creo que sí son buenas películas, pero de religiosidad, ¿no? O sea, como esta de Moisés, ¿no? Que creo que todo el mundo hemos visto, o sea, y ahí justamente te manda ese mensaje, ¿no es cierto? Las O sea, películas de Semana Santa. exacto, las películas de Semana Santa, o sea, te manda el mensaje, o sea, y ahí mismo en la película se dice, o sea, Israel es la tierra prometida, o sea, para los hebreos y todo, y toda la narrativa que se va construyendo, entonces, eso por un lado, y también creo que también se incluiría ahí la cuestión de la religiosidad, y tú dices aquí en Sudamérica, y bueno, aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, no hay que negar, pues, o sea, la religión católica, religiones evangélicas acaparan, pues, a la mayor parte de la población, y eso tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? Y también se convierte también en un elemento como que importante para tener estas expresiones en apoyo a Israel, ¿no? Y no sé si satanizar, pero también tener un cierto prejuicio con Palestina, ¿no? Con los grupos guerrilleros que hay ahí, con la organización, con esto de Hamas y todo esto, ¿no? Que sí es verdad, o sea, también hay cosas que hay que criticarles, pero no, a veces se deja de lado todo lo que esconde detrás de Israel, ¿no? Entonces, eso más o menos Sí, sería. además es un racismo global, ¿no? Hacia el tema de lo musulmán que ha sido constantemente atacado por el mundo occidental, ¿no? Desde antes del 9/11 de Estados Unidos, creo que ya esto es la muestra de eso, ¿no? Un acoso constante, sistemático a ese tipo de identidades, ¿no? Y bueno, la lucha palestina, también mencionar de paz, dicho sea de paso, es uno de los conflictos que ha causado el mayor fenómeno de desplazamiento, ¿no? Las migraciones fuertísimas que se han tenido que dar a países vecinos y también atravesando los océanos de las comunidades palestinas que han sufrido este embate fuertísimo Sí, de esas fuerzas, ¿no? sí, porque, o sea, si tú te pones a ver,
cómo se ha ido desplegando Israel y desplazando a Palestina. O sea, te das cuenta que Palestina prácticamente, o sea, una parte de Palestina es prácticamente como que una cárcel, ¿no? Es mucha gente viviendo ahí, es como que estuvieras encerrado ahí con tus vecinos o algo así, ¿no? Y no puedes circular libremente, o sea, dependes de la gente de otro estado para permitirte ir a comprar cosas así, o sea, es algo que a veces sorprende que no se hable mucho en los grandes medios y todo eso. No tenemos que enterarnos de esto, por ejemplo, por documentales que quizás hayan en YouTube desde que lo censuren o en alguna página así. Entonces, es como, es como que una especie de proyecto que trata de exterminar esta población, ¿no? O sea, sí, sí es medio raro, medio extraño y medio denigrante ver que en pleno siglo XXI se lleguen a dar este tipo de cosas, y sobre todo avalado, ¿no? Avalado por los grandes organismos que se hacen llamar defensores de los derechos humanos, ¿no? Y entre esos tenemos niños, ¿no? Niños que lamentablemente crecen con el odio, ¿no? Con el odio al que vive en Israel y el odio con el que vive en Palestina, ¿no? Eso también como que va acrecentando más ese conflicto, ¿no? Entre palestinos y israelitas. Y bueno, sí es medio complicado el tema. No sé, amigo, vamos ahí con el primer corte musical, porque después quisiera topar a otro tema, que es esta cuestión de la inestabilidad política que ha habido en Israel y su influencia para que este conflicto se esté llevando a cabo también. Genial, entonces nos vamos al primer corte musical y regresamos a seguir comentando un poco sobre la problemática de la invasión israelita en territorio palestino, que ha llevado gran parte del siglo XX y ahora lo vemos también en el siglo XXI. Sí, bueno, decir eso es un apartheid como el que vivían los negros, las negras en Sudáfrica y en Estados Unidos, y sin embargo sigue sucediendo, y ¿dónde están aquellos organismos de derechos humanos, ¿no? Que lo avalan, que lo apoyan? Y bueno, vamos a ver una canción de Suara Anak Halanan Untuk, que se llama Palestina. Vamos a escuchar esta cancioncita y regresamos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 16, 18 de mayo de 2021. Regresamos en un instante.
promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos acá a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 16, hoy 18 de mayo de 2021, para los que nos escuchan en nuestros espacios de retransmisión en Radio La Conquista del Pan los días jueves. Saludos a la gente que nos escucha en la región del Cono Sur del continente. Muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Encuéntranos también en nuestro canal de YouTube. En Instagram también subimos cosas de la radio. Y nada, pues el día de hoy en este programa conversando un poco sobre la situación en Palestina, la circunstancia que se ha dado de nuevo detonarse una serie de conflictos que ha dejado como siempre, fallecidos del lado más vulnerable, más desfavorecido, como lo es Palestina, todo como con la excusa de un bombardeo que recibieron. No se sabe ya realmente, como solo se ve imágenes del cielo y con una serie de juegos de luces ahí, realmente no se sabe si son autoatentados, qué realmente es lo que sucede, pero sirve como una gran excusa para que sean bombardeados estos espacios palestinos. No se dice desde el Estado israelita que se bombardearon objetivos militares, sin embargo, organizaciones sociales denuncian que como es usual, gran cantidad de las víctimas son civiles, niños, niñas, y también fueron atacados algunos puntos de oficinas de organizaciones de derechos humanos y de prensa internacional, ¿no? Y bueno, ahí continuamos un poco. Le voy a pasar la palabra a nuestro amigo David. Y bueno, mencionar a la gente que nos está escuchando, que nos sigue. Estamos interactuando, respondiendo sus interacciones en vivo y en directo desde la página, ya que por la circunstancia actual de la pandemia no podemos hacer programas en vivo y en directo. El programa se estrena en vivo y en directo, se transmite en vivo y en directo a través de las distintas etapas y fases radialistas con las que nos aliamos. Sin embargo, tenemos que pregrabarlo por el momento. Sin embargo, ahí escríbanos y sigan ahí conectándonos, ahí los responderemos en los comentarios. David. Así es, Mateo. Entonces ya saben, ahí muchas gracias por la sintonía a todos quienes se Y tal parece que hemos perdido un poco la conexión con nuestro amigo David. Esperamos poder tenerlo pronto, ya que iba a hacer un análisis sobre esta situación de Israel, Palestina, esto que está latente en todas las poblaciones que se consideran en lucha, en resistencia social, humana, en contra de los atropellos, que son males capitalistas, ¿no? Por ahí podemos hacer el enlace de lo que sucede en Palestina, lo que sucede en Latinoamérica, sabiendo que son estos estados genocidas, estados asesinos, que con la excusa del progreso, con la excusa del beneficio de la democracia, del beneficio común, utilizan esto como herramienta para legitimar sus negocios,
sus vínculos de poder que realmente son repudiables, ¿no? Y hemos visto que bueno, en el caso ecuatoriano también hay un círculo económico bastante fuerte el cual es representado por este tipo de personajes. Mencionar que mi comisariato acá en el Ecuador es manejado por una persona quien Sí, fue en su momento cónsul de Israel. Entonces en ese sentido vemos esa relación que existe entre el Estado y también el comercio, ¿no? Y cómo toda esta cuestión de la plata y el dinero prácticamente maneja o dictamina qué es lo que debe ir en las agendas de los estados nacionales. De eso es lastimoso realmente. Y ya tenemos de vuelta a nuestro amigo David, que tuvo un inconveniente con el internet, al parecer. ahí sí me escuchan. Sí, Sí, estamos ya. Sí, justamente hablaba del ejército, ¿no? No sé si me escucharon esta parte que tiene el nombre de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, bueno, creado justamente a partir de un discurso que busca tratar de eliminar cualquier amenaza terrorista que rodee o que involucre la territorialidad de este Estado, ¿no? Y en ese sentido es como podemos ver cómo es que se justifican acciones, como las mencionaba Mateo hace un momento, ¿no? De cómo atacar a cualquier persona, a cualquier civil, con el pretexto de que llegue a ser una amenaza terrorista, ¿no? Y es algo que ha tenido que padecer el pueblo palestino. Decir que las fuerzas de defensa de Israel o el ejército israelita fue creado justamente también bajo esta concepción del sionismo, ¿no? Porque, bueno, su creador justamente fue uno de estos grandes líderes sionistas, ¿no? De proveniencia, nacido en Polonia, pero de ascendencia judía. Me refiero a David Ben Gurion, ¿no? Que es quien proyectó, quien elaboró justamente lo que sería, hasta, como lo conocemos ahora, las Fuerzas Armadas de Israel. Eso, bueno, otro detalle también que hay que tenerlo en cuenta es también un poco la inestabilidad política que existe, que está latente allá en Israel, ya que el primer ministro Netanyahu, el primer ministro Benjamin Netanyahu está involucrado en varios casos de corrupción, y bueno, se llega a decir que si es que él deja el poder, iría de inmediato a la cárcel. Bueno, así que se comenta, ¿no? Que el conflicto que comenzó a darse, a llevarse a cabo desde el anterior lunes, es para tapar justamente esta inestabilidad política, ¿no? Y bajar un poco los ánimos de la gente. Otro detalle que me pareció interesante es que, bueno, a pesar de que Israel sea el Estado elegido por la población judía, se encuentran otros grupos culturales y religiosos también, ¿no? Como los árabes, que representarían como que el 20% de la población, y que resulta también interesante que esta población también tiene representación en lo que era ya el Congreso de Israel, ¿no? Entonces, un escenario realmente muy complejo, donde priman varios factores, ¿no? Los territoriales, los políticos, los religiosos, y bueno, y sobre todo creo que más va por esta cuestión de esta doctrina, ¿no? Que se generó a inicios del siglo XX, ¿no? Por los grandes intelectuales de proveniencia judía, de ascendencia judía, perdón, que plantearon esta cuestión del sionismo, de instalarse a como dé lugar en este territorio de la Franja de Gaza, y tratar de sacar como sea al pueblo palestino en este caso. Y no sé pues en qué finalmente terminará, porque bueno, la verdad las imágenes son desgarradoras, ¿no? Y no es que solamente se dio la semana pasada, o sea, esto ya viene ocurriendo desde hace muchos años atrás, ¿no? Ver niños ahí armados, o niños que
perdieron alguna de sus extremidades, o cualquier persona que no tenía nada que ver con el conflicto, que era un civil más, que bueno, recibir un bombardeo en tu casa realmente debe ser algo muy, muy traumático. Así que bueno, veamos qué es lo que pasa. Y lo que me faltó añadir es que bueno, hablando de estas fuerzas de defensa israelitas, bueno, son las que alimentan de manera estratégica, de manera intelectual a los ejércitos de esta parte del mundo, ¿no? Como el ejército ecuatoriano, que es un detalle que también hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, así es, esa influencia, esa legitimidad que le dan las instituciones, como lo hace la FIFA también, ¿no? Acepta equipos israelitas dentro de sus campeonatos, cuando tanto se vanaglorian apoyar el deporte y ser organizaciones tan humanas como supuestamente lo son. Y bueno, de pasito mencionar que esa censura se da en muchas esferas, ¿no? Por ahí estábamos leyendo el texto de Norman Finkelstein, quien es un intelectual palestino, quien fue sobreviviente de los campos de exterminio nazi, ¿no? Es un académico judío de 64 años, quien denuncia que, aunque vive en Estados Unidos, realmente hablar de las políticas de Israel en Estados Unidos es un ejercicio de alto riesgo. Él escribió un libro que llegó a ser el número 1 en ventas en Amazon en 2 categorías. Este libro se llama Gaza, la investigación sobre su martirio. Sin embargo, denuncia Finkelstein que esto le ha costado de una u otra manera un tipo de censura y cesantía en toda su carrera, ¿no? Entonces dice que campañas de presión desde el año 2007 de un lobby pro-israelí hizo que las distintas universidades en las que él trabajaba decidieran dejar de darle espacio, ¿no? Entonces se menciona en este artículo del periódico.com como este intelectual, quien junto a Noam Chomsky y Edward Said era la voz más respetada de los derechos palestinos en Estados Unidos, ha acabado casi ninguneada como un paria. Finkelstein dice que ha pagado el doble precio, reflexiona, pues lleva desempleado 11 años y solo ha podido dar clases durante 4 semanas en Turquía, lo que financieramente y moralmente es durísimo, porque a él le encanta enseñar. Entonces, como este caso, deben haber un montón de censuras globales, hasta hacia gente que trata de denunciar desde diferentes lados. Y bueno, una de las cosas es que postula este académico es que Gaza es como un campo de concentración, ¿no? Difícil un poco meter en la mente cómo en el siglo XX los judíos sufrieron tanto por la avanzada nacionalsocialista del Tercer Reich en Europa Occidental, y sin embargo hoy en día replican esas mismas posturas como aquellas cosas, ¿no? Como si fuera tan simple de entender que como me hicieron eso, ahora le hago a los demás. Y de hecho hay mucha complejidad de fondo y bueno, creo que podríamos irnos un montón de tiempo conversando sobre estos temas, sin embargo, estos espacios radiales nos quedan un poco cortos y un poco para hacer el enlace con lo que también queremos conversar y comentar un poquito. En cuanto a las instituciones, sí, la FIFA legitima a Israel y ahora vemos qué es lo que pasa con la Conmebol, llevando los partidos de Copa Libertadores o Sudamericana, si no estoy mal, a jugarse en Colombia, ¿no? Donde hacen el minuto de silencio, hacen todas las cuestiones, y como no hay hinchadas, se escucha realmente la represión, las detonaciones crueles que realiza el ESMAD contra la población. Entonces, ahí de nuevamente estas instituciones del fútbol, del entretenimiento, legitiman, ¿no? Toda esa violencia, toda esa cuestión aberrante que despliegan en contra de la población. ¿Qué opinas, David? Sí, lamentablemente, como ya lo dijiste, la semana pasada se vio eso, ¿no? Estos partidos de Copa Libertadores, si no me equivoco, no creo que fue River Plate con América
de Cali y un equipo brasileño con otro, con el Junior. No me acuerdo, perdón, no me acuerdo muy bien el orden de los enfrentamientos, pero que bueno, fue eso, ¿no? Creo que en Barranquilla, creo que fue, donde se vivió esto, ¿no? Este rechazo de la gente de Barranquilla en contra de que se realicen estos eventos de espectáculo, que finalmente es, ¿no? Porque yo no sé si ya todavía quede algo de lo deportivo en estos eventos ya bien elitizados como lo es el fútbol y eso, o sea, las organizaciones, los organizadores ya no les importa como que mucho lo que esté pasando, ¿no? O sea, ya ni el coronavirus les importó, ¿no? Y comenzaron a realizar partidos. Peor un escenario con una conmoción tan brutal como la que se está llevando a cabo en Colombia, y también se hablaba de que querían hacer ahí la Copa América, algo así, ¿no? Y la población desde ya mostró su total rechazo y dijeron que igual iban a estar en contra que se lo realice en ese país, ¿no? Que sigue todavía siendo golpeado por parte del Estado, de ese Estado colombiano, ¿no? Que vemos cómo sistemáticamente va reprimiendo en todas las esferas a la población, ¿no? Realmente sí me he quedado estupefacto por ver varias imágenes, por ver cómo desde algún helicóptero te comenzaban a disparar y eso, ¿no? Sí, sí es fuerte todo lo que ha llegado acá desde Colombia al territorio ecuatoriano. Y bueno, por ahí un poco ver cómo esa cortina mediática a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación tradicionales se muestran para mostrar casi que lo que ellos quieren, lo que ellos les conviene. En ese sentido, hay similaridad en estas formas de represión tanto en Colombia como en Palestina. Y como decías, David, en el anterior programa, las escenas de Colombia, esta forma de disparar al cuerpo, de vaciar sus cartuchos en contra de población desarmada, realmente hace muy similar la imagen a los conflictos armados, a las guerras que se dan en Medio Oriente, ¿no? Y es totalmente rechazable y repudiable que se siga auspiciando estos negocios, porque recordemos que los estados lo que hacen es quitarnos, casi que recaudarnos los impuestos para destinarlos a fines de la represión, como dice la banda de punk, los sucios de Medellín. Pagar tributo a la nación es financiar la represión, ¿no? Y en eso debemos también reflexionar sobre esos consumos cotidianos que realizamos en pro de este tipo de cosas, ¿no? Y claro, no está de más mencionar que la gente que apoya muchas veces también estos negocios de narcotráfico también financia esa guerra, esa posibilidad de que existan esos grupos paramilitares en los territorios que están en lucha y resistencia, porque el paramilitarismo no solo está en Colombia, también está en Ecuador. Son esas células armadas que están dispuestas y destinadas para legitimar, para desplazar poblaciones, asesinar líderes sociales. En uno de los documentales del Pocho Álvarez se ve, de hecho, en la comunidad de INTA, un grupo paramilitar llegando a querer hostigar, acosar y a detonar disparos en una población, ¿no? Entonces, hay que reaccionar ante este tipo de sucesos, ¿no? Y bueno, David, no sé qué te parece, nos vamos a un siguiente corte musical para no estar un poco tan hablado del asunto. Vamos a escuchar algo de la banda colombiana de anarcopunk Rebelión desde Bogotá. Nos visitaron en el año 2017, pudimos participar, ayudar en la organización del concierto. Saludos a Leo, al Alejo, a todos los panas que son parte de la banda Rebelión. Y esto se grabó en el mismo año 2017, es la cabina del terror número 94, con la banda bogotana de anarcopunk Rebelión. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma.
escribe su historia a sangre y fuego. Colombia escribe su historia a sangre y fuego. Más de 100 años en guerra constante contra la población por un conflicto de intereses. Violencia partidista contra la población. Violencia partidista contra su población. Más de 100 años en guerra, generando el miedo, sembrando el terror. El pueblo golpeado, luchando y resistiendo, se levanta y organiza. El pueblo golpeado, luchando y resistiendo, se levanta y organiza. Tu sangre derramada en las tierras que trabaja. Son abono para los pueblos que germinan las penas. Tu mañana sin tirano y un presente más humano. Colombia escribe su historia. ¡Sangre y fuego! Prevalecen las ideas, revolución social. Son nuestras voces, reclaman la verdad que ellos quieren callar. Ni con sus balas, ni abuso policial nos harán callar. Revolución social. Y bien, estamos ya aquí finalizando un programa más de Frecuencia Subversa Radio. Hemos hablado sobre lo de Colombia, sobre lo de Palestina, creo que un poco hemos hablado ahí, profundizando un poco. Bueno, y ya para despedirnos, hablar también de este tema que estalló el fin de semana sobre el defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien en conjunto con el ex ministro de Salud, ahí se me fue el nombre, a ver si me ayudas con el nombre del ex ministro Mauro de Salud, Falconi, Mauro Falconi,
fueron encontrados en estado de ebriedad, y bueno, y también una mujer que aparentemente habría sido ultrajada física y sexualmente, ¿no? Y nada, solamente decir que de nada sirve embanderarse en discursos de derechos humanos, en un discurso en contra de la violencia de género, en ser antisexistas, y desde la propia cotidianidad en la que uno se desenvuelve no se logra cambiarlo, ¿no? Y eso, y por otro lado que lastimosamente, a pesar de que no debería ser así, pero se está comenzando a deslegitimar, ¿no? Un poco de lo que fueron el informe de lo que ocurrió en octubre del 2019, dado que la Defensoría del Pueblo era el ente, la institución que se encargaba justamente de sobrellevar estos hechos de represión excesiva por parte de la fuerza pública. Y bueno, eso, ¿no? Lastimosamente ocurren todavía estos espacios de gente que se cree a veces que tiene algún sitial o alguna inmunidad especial por ser representante de tal o cual institución. Vean, esperemos que se esclarezca el caso, especialmente por el posible abuso sexual que hubiese existido. Eso, Mateo. Sí, una escena bastante extraña la que se viralizó en redes sociales. Lastimoso, como tú decías, David, por una serie de casos que de una u otra manera Defensoría del Pueblo llevó. Lo que nos queda, lo que nos resta es esperar que la legitimidad de los casos y de los reclamos siga por encima de este tipo de figuras o individualidades, que esos principios, que la ética prime por encima de esto y que no se deslegitime aquellos procesos que Defensoría del Pueblo estaba llevando a cabo de una manera interesante, ¿no? Porque de una u otra manera, cuando se fue proclamado Defensor del Pueblo, es real, organizaciones de mujeres denunciaron que ya había tenido una serie de exposiciones al sector público, a lo público, por violencia con sus exparejas y temas de ese estilo, y sin embargo, me parece que, según leí en El Comercio, fue desestimada esta denuncia y eso le permitió seguir adelante con su candidatura a través del Consejo de Participación Ciudadana. Claro está mencionar que fue quien mencionó a Freddy Carrión como defensor del pueblo. Y nada, pues por ejemplo, lo de las violaciones, la denuncia a María Paula Romo, a Lenny Moreno y a Jarrín directamente, y la prohibición de salida del país fue de parte de este defensor del pueblo, que hoy se ve su imagen pisoteada por este tipo de actos que ellos mismos cometen, ¿no? Recordar que la escena política, el escenario político está lleno de personajes como este, y nada, pues la población, la gente pobre, las organizaciones sociales que claman por una dirección, por una organización por una representación que pueda canalizar estas necesidades, de estas exigencias que tienen los distintos sectores, y lo que se tiene en vez de personas son personajes. Realmente esto es lo que ha quedado de este gobierno, puro personaje. Cada nombramiento tiene un peor representante, así que realmente absurdo lo que vivimos en el momento. Y nada, pues es finalizar con esto este programa que hemos podido conversar sobre el tema de Palestina y hacer una relación con lo que va sucediendo. Y nada, pues de mi lado me despido. Gracias por acompañarnos en este programa 16. Le dejo a David ahí para que dé la voz final de despedida. Gracias a todos y todas quienes nos vieron, nos sintonizaron. Gracias a Radio CCE, los 9:40 AM, martes de 16 a 17 horas. Gracias a Radio La Conquista del Pan. Gracias a todos y todas quienes nos escucharon, compartieron y quienes
son afines a este espacio. Me despido, fui Mateo Bacán, hablamos la próxima semana en Frecuencia Subversa Radio. Así es, muchas gracias a todos y todas por su sintonía aquí en un programa más de Frecuencia Subversa. Esperamos que les haya gustado. Igual gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura y a la gente de la Conquista del Pan, y bueno, y a todos y todas quienes nos sintonizan como siempre. Este ha sido Frecuencia Subversa Radio, programa número 16, ¿no? En este 18 de mayo del 2021 nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Chao. Cerramos con la canción Mi Ciudad de Caos, acá de Guayaquil, a propósito de lo absurdo que se vive este momento. Gracias, hablamos, chao, Frecuencia Subversa, porque chao, nuestra chao. palabra es nuestro amor. Camino por las calles de mi ciudad, parece tan tranquilo, parece tan normal. De pronto en una esquina o en algún callejón aparecen unos tipos fuera de control. Me quitan la ropa y mis pertenencias, me entran a patadas, me parten la cabeza. No hay excusa, esto solo es maldad, solo maldad, el placer de robar. Amo mi ciudad, no hay seguridad. Amo mi ciudad, mucha arbitrariedad. Amo mi ciudad, no hay tranquilidad. Amo mi ciudad, sorpresa se llevará. Gamberros y pandillas, saltabancos y violadores, roban carro y policía. Mi ciudad está podrida, la justicia está corrupta, el dinero se cree más y está libre de pecado. Lanza la primera piedra. Amo mi ciudad, mucha arbitrariedad. Amo mi ciudad, no hay seguridad. Amo mi ciudad, mucha tranquilidad. Visita mi ciudad, sorpresa se llevará. Camino por las calles. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.